Claro, ¿verdad? Bien. Muy bien. Ok, bien, vamos por el Salmo 76, que lleva como título El Dios de la victoria y del juicio. Subtítulo, dice el músico principal, sobre Nejinot, Salmo de Asaf, cántico. ¿Qué era sobre Nejinot? Una nota muy fría. No. Instrumento. ¿De cuerdas? Instrumentos de cuerdas. Así que había que cantarlo, son instrumentos de cuerdas. Recuperatorio. Muy bien, comienza este salmo diciendo: Dios es conocido en Judá, en Israel es grande su nombre. Primero, contexto histórico. Se dice que puede estar como referencia en la historia que está en Segunda de Reyes. ¿Se acuerdan del rey Sennacherib? El nombre, pero no sé qué sí. Digan que sí. Sí. Bien. Bien. El rey asirio Sennacherib, que en ese momento estaba reinando en Israel, Ezequías. Que bueno, vino este rey con todo el pueblo asirio a sitiarlo y Ezequías oró al Señor pidiendo ayuda porque eran un montón lo que estaban haciendo contra su pueblo. También estaba en ese contexto histórico el profeta Isaías, que Dios hablaba a través de Isaías respondiéndole, Dios ha dicho esto y esto. Entonces fue cuando todos los asirios sitiaron la ciudad y Dios mostró su poder porque intervino y envió al ángel que destruyó a 185.000 soldados asirios en una sola noche. Eso lo pueden ver en Segunda de Reyes capítulo 19 y allí está esa historia. Entonces se dice que este salmo está en referencia a esa historia. Y comienza: Dios es conocido en Judá, en Israel es grande su nombre. En Salem está su tabernáculo y su habitación en Sión. ¿Qué es Salem? Jerusalén. También se lo nombra así, como Salem. Y Sión, que ya sabemos que es como que también trae referencia de un lugar geográfico, pero también referencia de dónde habita su presencia, en Jerusalén, en Sión. Allí quebró las saetas del arco, el escudo, la espada y las armas de guerra, dice Selah. Acá en estos primeros 3 versículos, nos muestra a un Dios protector que protegió a su pueblo y que los defendió y que hizo estas grandes hazañas, como que quebró las saetas de arco, el escudo de los enemigos, las espadas, y los defendió. Del versículo 4 al 7 podemos ver la majestad del Señor y su poder, porque dice: glorioso eres tú, poderoso más que los montes de Casa. ¿Qué son los montes de Casa? Son esos montes que se usaban para cazar, o sea, que iban a cazar, pero como que eran muy famosos porque eran como grandes y altos y como que allí algo pasaba, como que allí se podía, cazar, pero eran muy famosos. Entonces, ¿qué dice? Glorioso eres tú, poderoso más que los montes de Casa. Eran muy conocidos por su altura también esos montes. Y dice: los fuertes de corazón fueron despojados, durmieron de sueño, no hizo uso de sus manos ninguno de los varones fuertes. Está haciendo referencia de lo que el Señor hizo en ese lugar, en esa noche, que sin que los enemigos hicieran algo, sin que se defendieran, sin que tomaran sus espadas o lo que sea, el Señor los hirió y los mató. Entonces no hizo falta que los enemigos tomen su mano, usen sus manos, sino que el Señor los destruyó. A tu reprensión, oh Dios de Jacob, el carro y el caballo fueron entorpecidos, trayendo referencia a la historia de Egipto y también dándonos el ejemplo del carro y el caballo como que son símbolo del poder humano, de lo que el humano puede hacer, con un carro, con caballo, con su fuerza, lo que puede lograr. Pero el carro y el caballo fueron entorpecidos. Todo aquello que pueda tener fuerza humana o que se pueda vencer algo, ante el Señor cae y son entorpecidos. El Señor desarma a los enemigos y establece su paz. Luego, el versículo 7, tú temible eres tú,
¿quién podrá estar de pie delante de ti cuando se encienda tu ira? Y del versículo 8 al 12 podemos ver que también lo que es el juicio del Señor, que puede tener como también como una doble naturaleza, que ya le explico. Desde los cielos hiciste oír juicio, la tierra tuvo temor y quedó suspensa. Cuando te levantaste, oh Dios, para juzgar, para salvar a todos los mansos de la tierra. Acá explica lo que es el juicio de Dios, el juicio que viene contra los impíos, pero también ese juicio que viene a salvar a los humildes. Entonces, como un mismo juicio puede traer salvación y también destrucción a los enemigos. Ese es el mismo Dios que tiene ese poder de hacerlo. Y dice el versículo 10, ciertamente la ira del hombre te alabará. Tú reprimirás el resto de las iras. Y esto me bendijo, porque digo, no lo entendí y al estudiarlo me bendijo. ¿Por qué? Ciertamente la ira del hombre te alabará. ¿Cómo la ira del hombre puede alabar al Señor? Y dice, tú reprimirás el resto de las iras. Y acá explica de cómo cuando aún la ira del hombre es contenida, es dominada por el Señor, eso da alabanza al Señor, da gloria. No porque con mi ira arrebato y destruyo a mis enemigos, sino cuando esa ira es contenida, cuando es reprimida por el Señor, da gloria al Señor, da alabanza. Y dice el verso 11, prometed y pagad a Jehová, vuestro Dios, todos los que están alrededor de él, traigan ofrendas al temible Dios. Y sí. Cuando dice tú reprimirás el resto de las iras. También habla con el Señor reprima esas iras de nuestras que quieran arremeter contra nuestros enemigos. Como también da eso de descansar en Él. Porque si uno arremete contra nuestro enojo, contra nuestra propia justicia, eso no traería alabanza. Pero cuando el Señor reprime, cuando el Señor... ¿dónde estoy? Cuando nuestra ira es reprimida, es sujeta, da alabanza al Señor. Amén. Porque es como una emoción que también podemos tener, un sentimiento que puede surgir, pero eso no nos da libertad de, bueno, me airé y destruyo, sino también es estar sujetos y tener ese dominio propio. Eso da gloria al Señor. Prometed y pagad, dice el versículo 11, que también ya le hemos visto en varios salmos, lo que es si prometiste algo, si prometiste alabarlo, si prometiste igual creer en el Señor, si prometiste, debemos pagar, debemos cumplir. Todos los que están alrededor de él traigan ofrendas al temible Dios con mayúscula, también es como un nombre del Señor, sí, como ese el yo soy del Señor que está con mayúscula, Él es el temible, que hace grandes cosas, que hace de destruir un ejército en una sola noche, sin que nadie ejerza y sin que esos enemigos también hagan algo, sino que aún en la noche, cuando están durmiendo, el Señor puede ir y destruirlos. Y el último versículo dice, cortará el espíritu de los príncipes, temible es a los reyes de la tierra. Trayendo referencia a lo que fue esta historia, porque todo lo que pasó, también ese rey Sennacherib que después huyó, que fue ese rey que los hijos lo mataron, ¿se acuerdan? Que él estaba como pidiendo a sus dioses y vinieron sus hijos y lo mataron. No sé si recuerdan. Así que este es el último versículo del capítulo 76 y también podemos ver lo que nos explicaba acá, el poder del Señor, la soberanía, que el Señor es invencible, que aún sin uno poder arremeter con nuestra justicia, el Señor se puede encargar de sin uno hacer nada, de vencer a nuestros enemigos, de vencer a lo más fuerte, a lo que tiene carro, caballo, a los que son fuertes con sus manos, con sus arcos, con sus saetas. El Señor es capaz, es todopoderoso de vencerlos y hacer juicio contra los impíos y también dar favor, dar salvación a los humildes. Así que, como dice el título, el Dios da la victoria, Dios de la victoria y del juicio. El Señor da victoria a su pueblo, a los humildes,
trayendo referencia a esta historia, el rey Ezequías oró, clamó al Señor pidiendo, Señor, mira cómo están todos estos reyes. Tú sabes que este rey destruyó a muchos, como que había un miedo, un temor de que esos enemigos eran mucho más fuertes y mayores que ellos. Pero este rey Ezequías clamó, oró y el Señor respondió, los defendió y dio la victoria. Así que este es el capítulo 76. Bueno, seguimos con el capítulo 77. Bueno, como se viene diciendo, son salmos de Asaf, ¿no? Bueno, el Salmo 77 tiene como título Meditación sobre los hechos poderosos de Dios. Al músico principal para Jedutún. Jedutún era un levita que se encargaba de las músicas en el templo en ese tiempo, ¿no? Dice, bueno, empezamos con el capítulo 1, versículo 1. Bueno, primero, antes que me olvide, es un salmo de Asaf. Él estaba pasando por angustia y temor en medio de una aflicción, ¿no? Bueno, en el versículo 1 nos dice, con mi voz clamé a Dios clamé y Él me escuchará. Al Señor busqué en el día de mi angustia. Alzaba a Él mis manos de noche, sin descanso. Mi alma rehusaba consuelo. Rehusaba también viene de consuelo. Está escrito, pero viene también de consuelo. Bueno, en esos 3 primeros versículos podemos ver una expresión de dolor y de clamor y de angustia, ¿no? Como que su alma no recibía ningún consuelo, ¿no? Claro, no. Estaba tan mal que Estaba tan mal que... Bueno, seguimos con el versículo 4 que dice, no me dejabas pegar los ojos. Estaba yo quebrantado y no hablaba. Consideraba los días desde el principio, los años de los siglos. El 5 dices. El 6 dice, me acordaba de mis cánticos. De noche meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría. Bueno, acá él todavía también es como que sigue con esa angustia, con ese clamor, como que no entiende, como que piensa que Dios no lo está escuchando por todo lo que está pasando. Y acá del 7 al 9 son como unas preguntas. Acá él como que le pregunta al Señor, como que le está reclamando, como que el Señor, siente como que el Señor no estuvo con él en ese momento, entonces le dice estas preguntas. ¿Desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? Acá dice, es como que dice, cuando dice ha cesado, como que piensa que la misericordia de Dios no ha estado, como que ya se terminó. Se ha acabado perpetuamente su promesa. Y acá le dice, como que, acá también como que la promesa no estaba, como que le está haciendo un reclamo de lo anterior, que se sentía así. olvidado. Bueno, o sea, ¿ha olvidado Dios el tenor misericordia? Ha encerrado con ira sus piedades. Bueno, acá como que hace un descanso cuando acá dice Selah, ¿no? Y del capítulo 10 al 15, versículo del 10 al 15, él sigue, a pesar de sus angustias, como que él recuerda todas las maravillas que Dios ha hecho con él en la historia de Israel, porque acá vamos a ver qué dice. Dije, enfermedad mía es esta, traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. 11. Me acordaré de las obras de Jad. Sí, yo, memoria de tus maravillas antiguas. Como que está recordando de las obras anteriores que había pasado y le da gracias a Dios por sus grandes maravillas. Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. El 13. Oh Dios, santo es tu camino.
que Dios es grande como nuestro Dios. El 14 dice, tú eres el Dios que hace maravillas, hiciste notorio en los pueblos tu poder. Bueno, del versículo 16 al 20 habla de una afirmación de la grandeza de Dios y su poder, recordando cómo Dios lo guiaba en el pueblo a través del desierto. Dice, te vieron las aguas, oh Dios, las aguas te vieron y temieron, los abismos también se entremecieron. Las nubes echaron inundaciones de aguas, tronaron los cielos. Y discurrieron, que yo no entendía qué quería decir eso, y es como pensar, meditar de lo que estaba ocurriendo ahí, porque acá dice, tus rayos. En el 18 dice, la voz de tu trueno estaba en el torbellino, tus relámpagos alumbraron el mundo, se entremeció y tembló la tierra. Sí, como que el versículo, Claro. por ejemplo, 14 dice, hiciste notorio tu poder en los pueblos. Y como acá relata esas cosas que la hemos estudiado, de que los rayos, los truenos, lo que hizo en el mar, Claro, lo que hizo en las aguas, todo, como que trayendo a memoria esos hechos los poderosos. fenómenos de la naturaleza, lo que había ocurrido en ese tiempo, y de su poder, el poder que había, de la autoridad que... Bueno, en el versículo 19 dice, en el mar fue tu camino, y tus sendas en las muchas aguas, y tus pisadas no fueron conocidas. Acá habla de la soberanía de Dios que guiaba al pueblo en circunstancias difíciles y misteriosas. El 20, el último versículo dice, condujiste a tu pueblo como ovejas por mano de Moisés y Aarón. Bueno, acá cuando habla de que fue guiado en Israel y que cuidaba de las ovejas, y las ovejas somos nosotros, ¿no? Por medio de Aarón, que fueron liberados de los israelitas, dice. Y bueno, hasta aquí llegó y bueno, el capítulo, a mí lo que me bendecía y me quedaba de este capítulo era cómo muchas veces nosotros pasamos así por angustia o por algún problema, algún conflicto y al principio como que le pedimos como un socorro, un por favor a Dios que nos ayude, hasta incluso le hacemos un reclamo, como decía en el 7 y en el 9, como que le preguntamos por qué estamos pasando por esa cosa, pero bueno, podemos ver que podemos ir a Dios en todo tiempo y en cualquier circunstancia, que Él siempre va a estar y nos va a escuchar. Amén. Y como dice el título, meditación sobre los hechos poderosos. Como dice Julie, esas preguntas, esos reclamos que dice, ¿ha olvidado Dios el tener misericordia? Y cómo después, aún después de un Selah, un tiempo de meditación, recuerda todos esos hechos poderosos que él hizo en los truenos, en el mar, cómo él condujo a su pueblo como ovejas por mano de Moisés y Aarón, o sea, trayendo a memoria de cómo el Señor los rescató de Egipto, cómo los rescató de la esclavitud. Y muchas veces nosotros nos encontramos, como dice Julio, en unas situaciones de angustia, de dolor, y viene ese reclamo, ¿hasta cuándo te olvidaste de tener misericordia? Pero no, poder recordar y meditar lo que el Señor ya ha hecho con nosotros. Bueno, hasta aquí. Ahora sí. Vamos. Si no hay aplauso no termina.